Nayeli Ávila Carrera es conferencista y consultora, especialista en políticas públicas y género, activista por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y esta parte de activista me queda claro, ¿eh? O sea, es una mujer que no solamente es teórica, eso es algo muy padre en ella, no solamente es académica, no solamente tiene estudios especializados como ustedes verán, sino que además es una mujer de campo, ¿sí? O sea, ella tiene un proyecto y ya está allá. Entonces, bueno, además es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Política Pública y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Mira, han dado por allá, es de Oscar, han dado allá en tu patria. En el ámbito laboral, actualmente, bueno, se desempeña como consultora de UNICEF y de Yaxchil, que en el programa Escuelas de Liderazgos para Niñas y Jóvenes en Chiapas. Actualmente, pues estamos trabajando, desde el año pasado estamos trabajando con este proyecto de escuelas para líderes, financiado por la UNICEF y bueno, desarrollado por Yaxchil. Fue coordinadora de la alerta de violencia de género para el estado de Guerrero, conferencista para la Universidad de Costa Rica, sede Pacífico, y fungió 3 años como directora del Centro Atención a Mujeres más, perdón, es el centro de atención a mujeres más grandes que tiene México, Ciudad de las Mujeres, del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y es ganadora en 2019 del Premio Nacional de Tesis sobre Trata de Personas, otorgado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en México. Y bueno, me emociona porque vas a estar leyendo su pues reseña breve. Pues creo que hemos participado en varios de estos proyectos, me ha invitado, entonces me siento muy afortunada por haber participado y que me haya invitado alguno de estos proyectos y ahora, bueno, en Yaxchil. Entonces, bueno, pues Nash, o sea, un gustazo que estés aquí. Por favor, les pido que la aprovechen, que le pregunten. Como les decía, no solamente es una mujer teórica, sino que también tiene amplia experiencia en lo que pues ella ama y le apasiona. Y creo que una característica de Nash que les podría yo compartir y por qué incluso eh, pues hemos coincidido en algunos puntos, es que yo creo que es una mujer que la sororidad, y espero que todos entiendan el término, si no ya se los aclarará más, ella es congruente con ese término. Si hay un sello de Nayeli, es sororidad, ¿no? Entonces, bueno, pues un placer, Nash. Para mí es un placer poder estar aquí. Yo te agradezco muchísimo, Verónica, la oportunidad. Creo que es un tema que merece nuestra atención desde nuestros ámbitos, desde nuestro espacio de participación en donde estemos. Hablar de crianza amorosa y del trabajo con niñas y niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Creo que merece de este tiempo. Yo agradezco muchísimo el interés y que me den la oportunidad de escucharme. Les quiero compartir. Nayeli, nada más una cosa, ellos no saben el tema, entonces si les puedes Bien, dar el título del tema, porfa. no sé si el host me puede dar la oportunidad de compartir mi pantalla. Yo les voy a hablar de la crianza amorosa con enfoque de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque tenemos una visión adultocentrista en la mayoría de las acciones que realizamos, que pensamos en función de las necesidades de los y las adultas y no en la necesidad de las niñas y los niños. De hecho, es algo que está como intrínseco en nuestro actuar y que lo damos por hecho, ¿no? Y que muchas veces hasta minimizamos sus necesidades, sus intereses, sus, lo que nos piden, ¿no? Y esta charla se trata, pues, de poder como retomar la visión de la niñez y de las juventudes, ¿no? Que es un enfoque, sobre todo en política pública, para poder centrar a las necesidades de niños y niñas, sí, desde el amor.
Y esto se llama crianza amorosa y lo pueden encontrar también como crianza respetuosa. Hay quienes creen que está romantizado cuando dices crianza amorosa, pero ahorita van a ver de qué les hablo. Bien, pues les decía sobre la crianza amorosa con enfoque de derechos humanos. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018, donde habla que uno de los retos más grandes es el sistema de protección, es el papel de los progenitores, cuidadores, parte de la familia como responsables primarios para la crianza, cuidado y protección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es responsabilidad de adultos y adultas lo que les enseñamos, cómo se los enseñamos y qué es lo que le decimos a esos niños, a esas niñas. Es importante tener presente que es desde el enfoque de los derechos humanos, porque hay acuerdos internacionales, hay convenciones internacionales que hablan de esos derechos y que es importante que en cada una de las cosas que decimos, actuamos y hacemos por ellos y por ellas, estén presentes. Porque muchas veces dentro de la crianza violamos derechos humanos de esos niños y de esas niñas sin darnos cuenta, muchas veces relacionadas con la violencia. Como les decía, digamos que el marco que engloba esto es la Convención del Niño, así está en masculino. Yo lo pongo como Convención del Niño y de la Niña, de los derechos del niño y de la niña, que tienen estos derechos que ven ahí y que son 54 artículos que vienen de la ley y que dice la Convención. Cualquier persona en el mundo que tenga menos de 18 años tiene derecho a esto, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí parto para hablar que el criar con amor significa también proteger, respetar, garantizar y promover esos derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Cómo se hace esto? Sí, desde el enfoque de las juventudes, que era lo que les decía, que muchas veces desde nuestra visión adultocentrista siempre ponemos como prioridad nuestras necesidades como adulto o adulta, o sea, papá, mamá decide qué hacer y cómo hacerlo, a veces, muchas veces sin consultarle, ¿no? Desde la visión de los derechos humanos, anteponiendo que es una persona y que tiene derechos, aparte de que sea mi hijo, mi hija o la persona con la que trabajo, que sea menor de edad, que tiene derechos, esa persona tiene derechos. El tema de interculturalidad, la perspectiva de género, que es muy importante. ¿Cómo creamos, qué historias estamos contando para crear a estas personas, para decirles cómo es que se tienen que enfrentar a la vida desde la igualdad, ¿no? A eso le llamo camino a la igualdad. No sé si conozcan esta historia de estos changuitos. Si ya la conocen, bueno, se las cuento otra vez. Es un experimento que se hace para comprobar cómo es que se crea un paradigma. Y entonces están en una sala unos changuitos, ¿no? Entran 5 changuitos con una escalera. Esta escalera es metálica, como lo pueden ver en la imagen, y ponen una penca de plátanos hasta arriba. Y entonces en el experimento se trata de que cada changuito, bueno, los changuitos que cuando los meten en un cuarto, los changuitos lo que quieren es ir por la penca de plátanos. Y entonces los científicas que están haciendo este experimento electrocutan esa escalera metálica y entonces el changuito que va hacia arriba por esa penca de plátano sale volando, ¿no? Porque lo electrocutan. Y después va otro changuito que no ha sido electrocutado a intentar subir por esa penca de plátano. Y cuando llega arriba, lo electrocutan también, ¿no? Entonces nadie llega a los plátanos, porque antes de que lleguen los plátanos en el camino, los científicos lo que hacen es electrocutarlos. Entonces de repente tienes en un cuarto los 5 changuitos que han sido electrocutados y que pues ya no quieren ir por la penca de plátanos que está allá arriba de la escalera, porque si no, pues si me subo, me van a electrocutar. Entonces el experimento se trata que después empiezan a cambiar changuito por changuito. Entonces entra un changuito nuevo y 4 electrocutados a una misma sala, a esa misma sala. ¿Qué hace el changuito que no ha sido electrocutado? Pues querer ir por la penca de plátanos. Y entonces antes de que llegue a la penca, lo que hacen los changuitos es bajarlo.
lo bajan y ni siquiera dejan que intente, porque es como de, no, oye, te van a electrocutar, bájate, bajo su experiencia de haber sido electrocutados. Y entonces llega otra vez un changuito nuevo con 3 changuitos que ya han sido electrocutados y lo mismo, trata de subir, estos 3 lo bajan y entonces ya no sube por la penca. Y así pasa hasta llegar a 0 changuitos electrocutados y a 5 changuitos nuevos que nunca han sido electrocutados, pero nunca subieron por la penca de plata. ¿Por qué? Porque la experiencia les llevó, aunque no hayan sido electrocutados, a que eso así tenía que ser, a que no tenían que subir por ella, ¿no? A que esta es la creación de un paradigma. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces las cosas que decimos, estas historias que nos contaron desde pequeños o desde pequeñas, simplemente las reproducimos sin cuestionarnos absolutamente nada. Y en la crianza es tan importante porque estas mismas historias las seguimos contando. Yo cuando hice esta presentación con personas adultas, pues obviamente todos me contaban las historias y me decían, sí, sí, conozco la historia de esta princesa, ¿no? Cuando lo hice con niñas, y lo hice en marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, lo hice con las niñas del proyecto de UNICEF, están de los 7 o 17 años, todas conocen las historias de las princesas. Y entonces, dentro de esta crianza amorosa, creo que es importante para conseguir este camino a la igualdad y a esta crianza respetuosa desde los derechos humanos, pues hablar de este desprincesamiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Es lo que viene. No sé si conozcan a esta princesa, es Ariel, de la Sirenita. Algo que no sé si conozcan la historia, la mayoría la conoce, no me voy a detener en historia por historia, solamente les voy a recordar algunos puntos de las historias. En la historia de Ariel, algo muy importante que sucede es que Úrsula, que es la mala del cuento, le quita la voz. Y ella decide que le quitan la voz, que al final la voz es un elemento muy importante para la participación, ¿no? Y desde el ejercicio de los derechos. Ella decide que le quiten la voz con tal de ir atrás de un hombre. Y ojo, ¿no? Eso es lo que son las historias que nos contaron y que seguimos contando a las niñas desde la crianza. Después viene Blancanieves. ¿Qué pasa con Blancanieves? Bueno, pues en esta historia, la madrastra le paga a un señor para que vaya a matarla. Eso, señoras y señores, se llama feminicidio. Y, o sea, bueno, y ahorita les voy a contar al final de todas las historias, ¿no? Que hay un común denominador. Pero se normaliza, como en el caso de los changuitos, que violenten a las mujeres y que maten a las mujeres y se ve natural desde que son pequeñas o desde que son pequeños. Aquí está Bella. ¿Cuál es el derecho que le violan a Bella? Pues el derecho a la libertad, ¿no? Bella lo que vive es el síndrome de Estocolmo. Se enamora de su captor. Se enamora al final de la bestia que la tuvo encerrada por mucho tiempo en la historia de este cuento, ¿no? De estas princesas. Después viene Rapunzel, otra que estuvo encerrada como si fuera normal, ¿no? Estuvo secuestrada, privada de la libertad, ¿no? Sin su consentimiento. Cenicienta, que es violentada por sus hermanastras y por la madrastra, ¿no? Por otras mujeres. Un común denominador de todas estas historias es que la mayoría de quienes son las personas agresoras son otras mujeres. O sea, en el caso de la madrastra que manda a matar a Blancanieves, es algo fuertísimo, ¿no? Si lo ves hace 50 años, parecía que fuera normal. Pero hoy en día, las niñas de hoy en día siguen viendo esas historias y se sigue viendo como si fuera normal. Y entonces, aquí el tema o mi invitación con esta plática es decir, bueno, ¿qué historias estamos contando? Y qué historias estaría bueno que empezáramos a contar también, ¿no? También les traigo propuestas en ese sentido.
Y los hombres, bueno, es otro tema con los hombres, ¿no? A los hombres también les dicen cómo ser y cómo comportarse y qué tienen que hacer. Y cómo es que se acepta que sean, ¿no? Aquí está Aladino, no sé si se acuerdan de Aladino y cómo era mentiroso y mentía y mentía y mentía y al final se salía con la suya pues mintiendo, ¿no? Al final estos son pues estos estereotipos, eh, el violento abusivo de la bestia, por ejemplo, el príncipe que llega a besar a Blancanieves sin su consentimiento, ¿no? Y que al final, eso, todos los que les estoy diciendo que se normalizan en esas historias de Disney, la mayoría son actos violentos que se normalizan y se naturalizan. Eh, en el tema con los niños, también se les dice cómo ser, ¿no? También se les marca ciertos patrones de cómo es que se tienen que comportar. ¿Cómo son de esos juguetes con los que juegan esos niños, por ejemplo? ¿Qué muestran, no? Fuerza, rudeza, el uso de armas, la mayoría es así, y se normaliza esa violencia. Y viendo esa violencia como la antítesis del amor, ojo, ¿no? Eso es lo que quisiera que aquí que nos fuéramos con esa idea, que la mayoría de estos cuentos, de estas historias, de estos juguetes, muchas veces muestran la violencia naturalizada y que tendríamos que empezar a proponer cosas distintas para esos niños y esas niñas. ¿Por qué? Porque al final se vuelven corazones heridos que tarde o temprano tienen que sanar, ¿no? Yo siempre cuento esta historia cuando hablo de este tema, de un niño en la montaña que llegó con quemaduras de cigarro, varios casos, muchos casos, les voy a hablar solamente de este niño. El centro de atención a las mujeres donde está en Tlapa, que es la zona más pobre del país, donde están los dos municipios más pobres de América Latina. Llega un niño con quemaduras de cigarro, con marcas de haber estado encadenado, y esos son signos de tortura, ¿no? Equiparado a la tortura. Y esa es la muestra de cómo los papás, sobre todo otros hombres, tratan de hacer hombres, ¿no? A los niños. Está documentado que, que en la crianza son mucho más rudos o mucho más agresivos con otros niños varones. Y esto es importante porque estos niños que son maltratados a esta edad, y bueno, con todos estos juguetes que ustedes están viendo, que son el estereotipo de lo que les están contando que tienen que ser, pues entonces son quienes se vuelven pues violadores, acusadores, son los machos del hoy, ¿no? Porque al final eso es lo que estamos reproduciendo como sociedad y lo que estamos naturalizando como sociedad. ¿Cómo son los cuerpos, no? De los juguetes que tienen estos niños súper musculosos. Es una carga también valorativa increíble cuando tú le dices a un niño que tiene que tener ese cuerpo, porque si no tiene ese cuerpo, pues al final hay una carga valorativa, ¿no? En negativo en ese sentido. ¿Y cómo es que tienen que ser los cuerpos de las mujeres, ¿no? Con las Barbies, cómo es que tendrían que ser las medidas, ¿no? Al final son estas ideas que se reproducen ya sin ni siquiera pensar lo que es la historia de los changos, ni siquiera nos lo cuestionamos, es más, pasa desapercibido. Aquí les voy a hacer. Creo que cada etapa de mi vida ha tenido un común, que es la danza, pero ha sido muy diferente. Cada país en el que he vivido ha cambiado la manera en la que veo las cosas y al final de cuentas sí me ha complementado como persona, ¿no? Entonces, cuando piensas en el niño que empezó a bailar en el patio de su casa, yo empecé a bailar. Soy el número 7 de 11 hijos y empecé a bailar en el patio de la casa donde mi mamá tendía la ropa. Mi papá había sido ex bailarín, vivió 14 años de su vida en Nueva York, entonces trabajó profesionalmente ahí mucho tiempo. Mi mamá también fue bailarina, empezaron la familia y decidieron educarnos en casa.
hasta cierto punto eso creó en mí una cierta libertad creativa para imaginar que podía hacer cualquier cosa. En realidad, mi mamá me decía, lo único que tienes que hacer es decidir qué es lo que quieres ser y lo vas a poder hacer y lo vas a poder hacer muy bien. Y eso me dio cierta tranquilidad de pensar a esa edad que no podía tomar conciencia del paso de la vida, pero que las cosas iban a estar bien, independientemente de lo que escogiera. Y yo creo que muchos jóvenes necesitan pues esa confianza de parte de los padres para poder tomar decisiones en la vida. Yo a los 13 años tuve que tomar la decisión de dejar mi familia para irme a estudiar a Filadelfia. Es una decisión que un niño de 13 años pues no debería de estar tomando en realidad, pero yo me sentía con la madurez necesaria en ese momento, que era mínima, pues para decidir qué es lo que quiero hacer. Si quiero bailar ballet, necesito tomar esta decisión. Si quiero aspirar a tener una carrera internacional. Bien, pues esa es la historia de Isaac Hernández. Isaac ganó el máximo galardón que se le puede dar a un bailarín en el 2018. Y como ven, su historia empieza desde muy pequeño, ¿no? Con el apoyo de sus padres. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque creo que los niños y las niñas ahora pueden crecer con otro tipo de referentes que le llamo liderazgos positivos, ¿no? Como romper esta idea de que tienen que ser como He-Man, tienen que ser como los príncipes de las historias de Disney, y que también pueden hacerlo cumpliendo sus sueños siendo el mejor bailarín del mundo, por ejemplo, ¿no? Que hay otras referencias y que debemos acercarles como adultos responsables, otras referencias que son mucho más afables, amigables, ¿no? Amorosas para esta crianza de lo que les enseñamos a ver, a hacer y a las historias que les contamos, ¿no? Creo que Esta niña, no sé si la ubican, se llama Jaiza Leal. Es una brasileña que ganó la medalla de oro en patinaje a los 13 años. Este video se volvió viral cuando ella tenía 7 años de edad, porque y salta con una patineta que ni siquiera es de su tamaño, ¿no? ¿Por qué la traigo como propuesta? Porque son esos liderazgos positivos, estas muestras de que las niñas y los niños pueden crecer con otras referencias que no necesariamente tienen que ser las de Disney o con los juguetes que están en casa, fíjense, o si no tienen hijos o hijas, revisen los juguetes de sus sobrinos, de sus sobrinas, o lo que ustedes tuvieron cuando eran niños o niñas, ¿no? Aquí esta es otra historia. Ay, no, te adelanto muchísimo, perdón. Aquí está la historia de Simone Biles, ¿no? No sé si ustedes lo ubiquen. Simone Biles, que al final ha sido la máxima galardonada, ¿no? En gimnasia. Que no sé si han visto la película Atleta A, si no la han visto, yo la recomiendo muchísimo porque habla justo en la época de Simone Biles, de este abusador sexual que era el terapeuta físico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, y cómo ella es que sufre también o sea, es sobreviviente de abuso sexual por parte de este personaje, y ella lo que hace es montar hace dos cosas muy importantes que marcan la diferencia. Una es montar una asociación en donde promueve que las niñas de bajos recursos entren a la gimnasia. Y otra cosa muy importante que hizo fue negar los patrocinios de Nike que le daban a ella, porque Nike no quiso pagarles a las atletas embarazadas, ¿no? Hablando de esta congruencia y de esta sororidad.
entendiendo esta sororidad como la hermandad entre las mujeres, entendiendo que lo que me pasa a mí o lo que me puede pasar a mí, también te puede pasar a ti, viniendo el término de esta palabra que es soeur, que significa hermana en francés, y por eso es que, bueno, las hermanas de la iglesia por eso son sores, ¿no? La sor tal, porque son las hermanas, y el término sororidad viene de aquí, ¿no? De esta hermandad que se da por hecho entre las mujeres, que lo que le puede pasar a ella, me puede pasar a mí, y creo que Simone Biles es de las máximas sororas, ¿no? Que han creado proyectos pensando en otras niñas que vienen atrás de ellas para cumplir sus sueños y para apoyar, pues, sobre todo a niñas de bajos recursos y sobre todo a niñas negras, ¿no? Es, creo, otro gran referente. Les voy a invitar a ver este videito. Bueno, pues eso, ¿no? Necesitamos a papás y a mamás que amen profundamente a sus hijos, a sus hijas, y que les apoyen a lograr sus sueños desde ese amor incondicional. Bien, digamos que viene una serie como de recomendaciones para darnos cuenta cómo es que se ejerce esa paternidad y esa maternidad, muchas veces desde la violencia. Si eres padre, y yo también diría que si eres madre, no le digas a tu hija, si tu novio viene a casa, lo voy a sacar a patadas, ¿no? Que es algo muy común que nos pasa a las mujeres cuando tenemos pues, papás tóxicos al final. No fomentes esos celos tóxicos y celos violentos, ¿no? Dejemos de naturalizar la violencia de la crianza. Si eres padre, no le digas a tu hija, eres mía. Por querer protegerla, enséñale que ella no le pertenece a nadie. Si eres padre, no le digas a tu hija, eres mi princesa y de nadie más. Deja de romantizar ese ser posesivo. Que al final todo se naturaliza y son estas historias que nos seguimos contando y que al final le contamos a las generaciones que vienen, ¿no? Cuidar y protegerla también es enseñarle a que sea libre, ¿no? Que sea valiente, responsable, comprometida, única, poderosa. Es eso. Otro tipo de violencia que está normalizada desde la niñez es cómo se meten con el cuerpo de los niños y de las niñas, pero sobre todo de las niñas, al hacer comentarios que si desde niñas somos llenitas, si somos flaquitas, si somos gorditas, si somos guapas, ¿no? Antes de ser guapas, somos libres, somos únicas, somos valiosas. Hay, digamos que otros comentarios a los que nos podemos referir a esas niñas que no tengan que ver con su cuerpo.
muchos piensan que no se dan cuenta, pero al final las niñas, claro que se dan cuenta de cómo hablan y empiezan a ver su cuerpo pues como si fuera algo malo, ¿no? Al final no se necesita ser delgada o rellenita, ellas necesitan más bien crecer saludables y crecer emocionalmente estables, que es lo que se propone desde la crianza amorosa. Y esto, ¿no? Evitar esos complejos que al final, pues bueno, seguimos reproduciendo cuando somos adultos, sobre todo en lo relacionado al cuerpo de las mujeres. A los hombres, digamos que se ejerce la violencia desde otro lado, ¿no? Ya les comentaba. Bien, pues es importante, ¿no? Hablar con las niñas y los niños, sobre todo en las niñas, porque hay, digamos que desde la perspectiva de género hay ciertas cosas eh, que atañen más a las mujeres, y es esto, ¿no? Desde hablar desde el amor propio, que sin mí no soy nada, que el amor propio puede con todo y que al final yo soy el amor de mi vida, ¿no? Que son como esas metas importantes que se tienen que hablar con las niñas. Yo muchas veces incluyo a los niños, casi todas mis pláticas están dirigidas a niñas, pero creo que estos elementos también son importantes para los niños, ¿no? Bueno, creo que es importante retomar esta idea de que todas las personas nacemos con un fueguito interno, que ese fueguito está, por ponerlo en algún lado aquí como al ladito del corazón, ¿no? Y que ese fueguito al final se puede crecer o puede disminuir. Que muchas veces, cuando somos adolescentes, sobre todo en el caso de las mujeres, ese fueguito empieza a apagarse en el momento en el que se empiezan a meter con nuestros cuerpos, sobre todo en lo relacionado con violencia sexual. Cómo es que se empiezan a meter con el cuerpo de las mujeres y ese fueguito empieza a ser apagado, ¿no? Qué importante es enseñarle a las niñas que ese fueguito existe y que ese fueguito puede avivarse y que cuando somos adultas, ese fueguito necesitamos que sea avivado también. ¿Y cómo se aviva? Pues desde el amor propio. Sí, enseñándole a las niñas que la palabra es su herramienta más importante, ¿no? El generar esta confianza para que las niñas puedan compartir las experiencias que están viviendo, diciéndoles que su voz es lo más importante, ¿no? Por eso es que creo que el despresentamiento empieza desde alejarlas de ver películas como la de Ariel, en donde le quitan la voz, que es algo importantísimo, ¿no? Para el ejercicio de los derechos de las niñas y de los niños. La confianza en él o en ella, que abona a su poder de decisión, aviva también este fueguito. Su derecho a participar. Muchas veces creemos que es esto, ¿no? La mayoría de las políticas públicas está enfocada a la mayoría de edad porque se piensa que nos volvemos personas hasta que votamos o hasta que podemos comprar un inmueble o hasta que podemos tener una cuenta bancaria y no nos damos cuenta que esos niños y esas niñas tienen derechos. Y ese derecho, por ejemplo, es el derecho a la participación. Y donde pareciera que nuestros derechos civiles y políticos comienzan con el derecho al voto, pero no es así. El derecho a la participación de las niñas y los niños comienza desde tu casa, desde que le preguntas si está de acuerdo con algo o no, desde que le das voz y desde que le das voto desde tu casa, ¿no? Desde que le pasa en la escuela y después, bueno, la idea es promover esos liderazgos en positivo. Por eso creo que es importante tomarlo en cuenta que ese derecho comienza desde tu casa. ¿Qué más aviva ese fueguito, no? ¿Qué más lo cuida? Pues el reconocer sus logros. La mayoría de las veces nos dicen, bueno, estuvo muy bien, pero la próxima tienes que hacer tal, ¿no? Que eso siempre condicionado. Ojo, porque al final muchas de esas cosas son violencia, ustedes lo saben, ¿no? Violencia emocional, psicológica, y al final, pues nos suma a que este fueguito se siga conservando. Sé impecable con tus palabras, ¿no? No hacer bromas hirientes, que es como muy común hacerla con niños y niñas. No le ignores cuando está contándote algo que es importante para él o para ella. Bueno, por último les quiero dejar esta frase de Clint Eastwood,
que dice, la gente dice que debemos dejar un planeta mejor para nuestros hijos o hijas, y la verdad es que creo que deberíamos de dejar unos hijos o hijas mejores para nuestro planeta. Creo que es importante trabajar con niñas o niñas desde este enfoque de derechos y poniendo el amor como antítesis de la violencia, como prioritario en todas nuestras intervenciones, ¿no? Desde lo personal hasta lo profesional. Pues muchas gracias por escucharme. Aquí está mi teléfono, mi correo, mis redes, por si quisieran contactarme.